¿Alguna vez has sentido que hay pensamientos que te limitan, dudas que te paralizan o mentiras que han moldeado tu manera de ver el mundo? Desde el principio el enemigo ha utilizado la misma estrategia: sembrar engaños en la mente del ser humano para apartarlo de la verdad de Dios. En Juan 8:44, Jesús nos advierte que el diablo es mentiroso y padre de mentira, mostrando que su mayor arma no es el poder, sino el engaño. Hoy revelaremos 5 de las mentiras más peligrosas que el enemigo quiere que creas, aquellas que pueden debilitar tu fe, robarte el propósito de Dios y alejarte de su presencia. Pero la verdad siempre prevalece. Y en la palabra de Dios encontramos la luz para desenmascarar cada una de estas falsedades. ¿Estás listo para descubrir cómo el enemigo ha tratado de engañarte y cómo Dios te da la victoria sobre sus mentiras? Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha utilizado el engaño como su principal herramienta para separar al hombre de Dios. No necesita cadenas visibles ni amenazas directas, porque su arma más poderosa es la mentira disfrazada de verdad. Así lo hizo con Eva en el huerto del Edén, cuando le susurró la idea de que Dios le estaba ocultando algo bueno. Génesis 3, 1 nos muestra cómo la serpiente se acercó con astucia y le preguntó: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En esa simple pregunta se escondía la distorsión de la verdad, el inicio de una manipulación que cambiaría el curso de la humanidad. No fue la mordida del fruto lo que trajo la caída, sino la creencia en una mentira. El enemigo sabe que una mentira bien colocada puede alejar el corazón de Dios, hacer dudar de su amor y sembrar confusión en la identidad y propósito de una persona. Su estrategia no ha cambiado con los siglos, sigue operando de la misma manera, susurrando pensamientos que parecen inofensivos, pero que, si son aceptados, pueden destruir la fe y la relación con Dios. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que sus engaños no siempre se presentan de manera evidente. A veces las mentiras más peligrosas son aquellas que suenan lógicas, aquellas que se disfrazan de pensamientos aceptables e incluso justificados. Una de las maneras en que estas mentiras penetran en la vida de las personas es a través de experiencias dolorosas. Muchos comienzan a dudar del amor de Dios cuando enfrentan dificultades, enfermedades o pérdidas. El enemigo aprovecha estos momentos de vulnerabilidad para plantar la idea de que Dios no se preocupa realmente por sus hijos, que su amor no es incondicional y que quizás Él no está presente en medio del sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos. En Romanos 8:38-39, Pablo declara con certeza: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El enemigo intenta torcer esta verdad haciendo que el corazón humano se enfoque en lo que duele y no en la fidelidad de Dios. Así sucedió con Job, un hombre justo que lo perdió todo de un momento a otro. Sus amigos, en lugar de alentarlo, comenzaron a sugerir que quizás Dios lo había abandonado o que su sufrimiento era un castigo por algún pecado oculto. Sin embargo, la Escritura muestra que Job permaneció fiel, aun cuando no entendía lo que estaba pasando. Su historia es un testimonio de que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias y de que las pruebas nunca son evidencia de un amor ausente. A lo largo de la historia, muchos han caído en las trampas del enemigo
porque no han reconocido sus tácticas. Jesús mismo enfrentó estos engaños cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Mateo 4:3 relata cómo el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una manipulación disfrazada de lógica, una invitación a demostrar su identidad de una manera que Dios no había establecido. Pero Jesús no cayó en la trampa. En lugar de responder con lógica humana, usó la palabra de Dios como su defensa. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este encuentro en el desierto nos muestra una verdad fundamental. La única manera de resistir el engaño es con la verdad de la palabra. El enemigo no puede resistir la autoridad de las Escrituras, porque es la voz misma de Dios. Por eso cada mentira debe ser confrontada con lo que la Biblia dice, porque solo en la verdad se encuentra la libertad. Jesús lo dejó claro en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A pesar de esto, muchos siguen atrapados en engaños porque han permitido que estos moldeen su manera de pensar. El enemigo no solo introduce mentiras, sino que busca que éstas se conviertan en creencias profundas, en estructuras mentales que condicionan la forma en que una persona ve la vida y a Dios. Es por esto que Pablo nos exhorta en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las mentiras del diablo pueden influir en la identidad, en el propósito y en la relación con Dios. En la Biblia encontramos un caso que ilustra perfectamente cómo un engaño puede desviar el destino de alguien. En Jueces 6, Gedeón es llamado por Dios para liberar a Israel de sus opresores, pero cuando el ángel del Señor se le aparece y le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. Su respuesta es reveladora. Él no se ve como un guerrero ni como alguien valiente, sino que responde desde la mentira que había creído sobre sí mismo. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el menor en mi familia. Jueces 6:15. El enemigo había logrado convencerlo de que era insignificante, que no tenía la capacidad de hacer algo grande. Pero Dios no se basa en la percepción humana, sino en su propio llamado. Él no vio a Gedeón como un hombre débil, sino como un libertador. La mentira había distorsionado su identidad, pero la verdad de Dios lo llevó a convertirse en el líder que estaba destinado a ser. Lo mismo ocurre hoy. El enemigo susurra a muchos que no son suficientes, que nunca podrán alcanzar su propósito, que Dios no los puede usar porque tienen demasiadas fallas o porque han cometido errores en el pasado. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de sus debilidades, fueron transformadas por el poder de Dios. Moisés dudó de su capacidad para hablar. David era solo un pastor cuando fue escogido como rey. Y Pedro negó a Jesús antes de convertirse en un pilar fundamental de la iglesia. El enemigo quiere que las personas se definan por sus fracasos y limitaciones, pero Dios las define por su propósito y redención. En 2 Corintios 5:17, Pablo lo expresa con claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada mentira que el enemigo siembra tiene un propósito: apartar a las personas de la verdad de Dios y mantenerlas en la oscuridad. Pero la luz de Cristo es más fuerte que cualquier engaño. Y cuando una persona decide aferrarse a la palabra, las cadenas del engaño se rompen. Así como Jesús resistió en el desierto, cada creyente tiene la autoridad para rechazar los pensamientos que no provienen de Dios.
Es en la Escritura donde se encuentra la verdadera identidad, el verdadero propósito y la verdadera seguridad. En Efesios 6:11, Pablo nos insta a vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La verdad es el primer elemento de esa armadura, porque sin ella el enemigo tiene ventaja, pero cuando la mente es renovada y alineada con la palabra, las mentiras pierden su poder. El enemigo intentará seguir sembrando dudas y distorsiones, pero la promesa de Dios permanece firme. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia comienza con la verdad, con el conocimiento de quién es Dios y quiénes somos en Él. Solo así se pueden derribar los engaños y caminar en la plenitud que Dios ha preparado. El enemigo no solo distorsiona la verdad, sino que también trabaja para sembrar dudas sutiles en la mente de las personas, desviándolas del propósito para el cual fueron creadas. Su estrategia no es siempre un ataque frontal, sino una infiltración lenta que erosiona la confianza en Dios y debilita la fe. En el huerto del Edén, Eva no cayó inmediatamente, sino que fue llevada a cuestionar lo que Dios había dicho. Génesis 3:4-5 muestra cómo la serpiente presentó una idea engañosa: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que parecía una promesa de iluminación resultó en la mayor tragedia de la humanidad. Desde ese momento el enemigo ha usado la misma estrategia, tomando verdades y retorciéndolas hasta que ya no reflejan el diseño original de Dios. En 2 Corintios 4:4, la Escritura advierte que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Su objetivo es nublar la visión espiritual y alejar a las personas de la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios es un arma poderosa que ilumina toda oscuridad. Y en cada generación ha habido hombres y mujeres que han elegido la verdad por encima de la mentira. El engaño más efectivo es aquel que tiene apariencia de verdad. Es por eso que muchas veces el enemigo no introduce mentiras de manera evidente, sino que las envuelve en palabras que suenan correctas. Jesús enfrentó esto cuando fue tentado en el desierto. En Mateo 4:6 el diablo citó el Salmo 91 para intentar manipularlo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús no solo conocía la Escritura, sino que la entendía en su contexto y respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. El enemigo busca que la gente interprete la palabra de Dios de manera distorsionada, ya sea para justificar el pecado o para generar confusión sobre el carácter de Dios. Esto ha sido evidente a lo largo de la historia, cuando falsas enseñanzas han intentado redefinir lo que Dios ha establecido. En 2 Pedro 2:1 se advierte que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Cuando la verdad es mezclada con error, el resultado es una fe debilitada y una vida fuera del propósito de Dios. Las Escrituras muestran que el enemigo también utiliza el miedo como herramienta para sembrar dudas sobre la fidelidad de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, no tardó en caer en desesperación al enfrentar dificultades. A pesar de haber visto el poder de Dios en las plagas y en la apertura del Mar Rojo, cuando llegaron a la tierra prometida y vieron a los gigantes, su reacción
fue de incredulidad. Números 13:31 relata cómo los espías trajeron un reporte negativo. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. En lugar de recordar lo que Dios ya había hecho, permitieron que el miedo definiera su futuro. Esta ha sido siempre una de las estrategias más efectivas del enemigo. Si logra que una persona crea que sus circunstancias son más grandes que el poder de Dios, la mantendrá paralizada. Pero en la Biblia, cada vez que alguien eligió confiar en Dios por encima de su temor, la victoria fue inevitable. David enfrentó a Goliat sin armadura ni ejército, confiando únicamente en la promesa de Dios. En 1 Samuel 17:45, su declaración fue clara: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El enemigo también trabaja para que las personas se sientan insuficientes, incapaces de ser usadas por Dios. Moisés dudó de su capacidad para liberar a Israel, alegando que no era un buen orador. Jeremías intentó excusarse diciendo que era demasiado joven. Pero Dios no elige basándose en la capacidad humana, sino en su propósito. En Éxodo 4:11, Dios responde a la inseguridad de Moisés con una pregunta que revela su soberanía. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, el Señor. Cada mentira que el enemigo introduce tiene el propósito de alejar a las personas del destino que Dios ha preparado para ellas. Pero la verdad de Dios es inquebrantable y no cambia con el tiempo. En Isaías 48 se afirma: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta verdad es un ancla segura en medio de un mundo lleno de confusión. A lo largo de la historia, los que han caminado en la verdad han sido los que han transformado su entorno. Daniel no comprometió su fe a pesar de estar en una cultura que adoraba a otros dioses. Sus amigos no se inclinaron ante la estatua de oro de Nabucodonosor, aun cuando la consecuencia era el horno de fuego. En Daniel 3:17-18, su respuesta refleja una fe inquebrantable. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El enemigo intentará siempre presentar alternativas atractivas a la verdad, pero Dios ha dado a su pueblo las herramientas para discernir. En Efesios 6:14, la primera pieza de la armadura de Dios es la verdad. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sin la verdad, toda la armadura carece de fundamento, porque es ella la que permite resistir el engaño. La mentira nunca podrá sostenerse ante la luz de la palabra de Dios. Cuando Jesús enseñaba, los líderes religiosos intentaron atraparlo con argumentos engañosos, pero cada vez que le presentaban una trampa, él respondía con la verdad que dejaba en evidencia sus intenciones. En Mateo 22:29 Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esta declaración muestra que la clave para no caer en el engaño es conocer profundamente la palabra y el carácter de Dios. El enemigo sabe que mientras una persona esté arraigada en la verdad, no podrá ser manipulada. En Colosenses 2:8 se advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cada idea que no esté alineada con la palabra de Dios es una puerta abierta a la confusión. La estrategia final del enemigo es convencer a las personas de que la batalla no es real,
que no hay peligro en aceptar pequeñas distorsiones de la verdad. Pero la Biblia deja claro que la lucha espiritual es constante y que el adversario no descansa. En el 1 Pedro 5:8 se nos ordena estar alerta. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La victoria no está en la fuerza humana, sino en la dependencia total de Dios y su verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda mentira del enemigo pierde poder cuando se enfrenta con esta realidad. Dios ha dado su palabra como un escudo y una luz que disipa toda oscuridad. En cada generación, aquellos que han permanecido firmes en la verdad han visto la fidelidad de Dios manifestarse. No hay engaño que pueda prevalecer sobre la luz de Cristo, porque la verdad siempre triunfa. El enemigo ha utilizado el engaño desde el principio, distorsionando la verdad y sembrando dudas en los corazones para alejar a las personas del propósito de Dios. Su estrategia no ha cambiado, pero la Escritura revela su táctica y muestra cómo resistir sus mentiras. En Apocalipsis 12:9 se describe su obra de manipulación a lo largo de la historia. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La naturaleza de su ataque no es de fuerza bruta, sino de persuasión sutil, disfrazando el error de verdad para que quienes lo escuchen sean atrapados sin darse cuenta. Desde el principio, el diablo ha intentado distorsionar la percepción que el ser humano tiene de Dios. En el huerto del Edén, su primera mentira consistió en hacer que Eva creyera que Dios le estaba ocultando algo bueno, haciéndole pensar que al desobedecer podría alcanzar una mayor plenitud. Esa misma estrategia ha sido repetida en innumerables formas, presentando la desobediencia como un camino de libertad y la sumisión a Dios como una restricción innecesaria. Pero la Escritura muestra lo contrario. En Juan 8:36, Jesús declara, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad no está en alejarse de Dios, sino en permanecer en Él. El enemigo busca debilitar la confianza en la palabra de Dios, presentando interpretaciones distorsionadas que generan confusión. Cuando tentó a Jesús en el desierto, usó la misma escritura, pero sacada de contexto, para justificar su intento de manipulación. En Mateo 4:6 citó el Salmo 91, 11-12, diciendo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús, conociendo la verdad en su plenitud, respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. La manera en que respondió deja en claro que la Escritura no puede ser utilizada como un argumento a conveniencia, sino que debe ser comprendida en su totalidad bajo la guía del Espíritu Santo. El engaño no solo afecta la manera en que se percibe a Dios, sino que también busca distorsionar la identidad y el propósito de aquellos que han sido llamados. En Jueces 6:12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Sin embargo, su respuesta reflejaba la mentira que había creído sobre sí mismo. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Jueces 6:13. No podía ver más allá de su circunstancia, porque su mente estaba condicionada por la opresión que su pueblo había sufrido. Pero Dios no lo veía desde la óptica de su debilidad, sino desde la realidad de su propósito. El enemigo intenta constantemente
que la gente defina su identidad por sus fracasos o limitaciones, pero la verdad de Dios revela una realidad superior. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa el pasado ni las caídas, porque en Cristo la identidad es restaurada y el propósito permanece intacto. La Escritura también advierte sobre la manera en que el enemigo usa la preocupación y el temor para debilitar la fe. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, lo hizo mientras su mirada estaba fija en el Señor. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14:30 relata su reacción. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. El problema no fue el viento, sino su atención desviada de la verdad que Jesús le había mostrado. El enemigo siempre intentará que las personas miren las dificultades en lugar de la fidelidad de Dios. Dios ha dado innumerables promesas que garantizan su provisión y su cuidado, pero el engaño del enemigo busca convencer a las personas de que están solas y desamparadas. En Filipenses 4:19, Pablo afirma con certeza: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La seguridad de la provisión divina no está basada en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Sin embargo, el enemigo intentará que la gente viva en constante ansiedad, dudando de si Dios realmente suplirá lo necesario. Las mentiras también se presentan como razonamientos aparentemente inofensivos que alejan progresivamente del diseño de Dios. En Isaías 5:20 se advierte contra esta distorsión. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta confusión es una de las estrategias más destructivas, porque cuando la verdad y la mentira se mezclan, la capacidad de discernimiento se debilita. La Escritura muestra que la única manera de resistir el engaño es mediante una mente renovada por la verdad. Romanos 12:2 instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la verdad de Dios llena la mente, el enemigo pierde su influencia, porque cada pensamiento puede ser filtrado a través de la luz de la palabra, ¿no? El enemigo ha intentado en repetidas ocasiones hacer creer que el pecado no tiene consecuencias y que la gracia es una excusa para continuar en desobediencia. En Romanos 6:1-2, Pablo confronta esta idea. ¿Qué? Pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no es un permiso para la desobediencia, sino el poder para vivir en libertad. Sin embargo, cuando el engaño hace que una persona minimice la gravedad del pecado, su relación con Dios se debilita. La Escritura revela que cada mentira tiene un solo propósito: apartar a las personas de la verdad que Dios ha establecido. En 2 Tesalonicenses 2:10-11 se advierte sobre aquellos que rechazan la verdad y prefieren el engaño. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No se trata solo de reconocer que el enemigo engaña, sino de amar la verdad al punto de no permitir ninguna distorsión en el corazón. Jesús enseñó que la verdad no es solo un concepto, sino una persona. En Juan 14:6 declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mientras una persona permanezca en Él,
permanecerá en la verdad. No hay mentira que pueda prevalecer contra la luz de Cristo, porque la verdad es más fuerte que cualquier engaño. La victoria no está en la lucha contra el engaño por medios humanos, sino en el conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque solo en ella se encuentra la verdadera libertad. El enemigo nunca descansa en su intento de sembrar confusión, porque su única estrategia es el engaño y su único objetivo es alejar al ser humano de la verdad de Dios. No actúa con imposiciones visibles, sino con ideas disfrazadas de razonamientos lógicos, de sentimientos legítimos, de dudas que parecen inocentes. Su habilidad no está en la fuerza, sino en la manipulación. Desde el principio ha sabido que la manera más efectiva de controlar a alguien no es sujetándolo con cadenas, sino logrando que dude de su libertad. Cuando Eva escuchó su voz en el huerto, no recibió una orden, sino una pregunta. Su estrategia no fue gritar ni amenazar, sino hacer que ella misma se cuestionara la palabra de Dios. Génesis 3:1 registra la sutilidad de su táctica. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no atacó directamente, sino que presentó una alternativa disfrazada de posibilidad. El enemigo sabe que quien duda de la verdad ya ha abierto la puerta al error. No necesita demostrar que Dios miente, solo necesita que el corazón humano contemple la posibilidad de que lo haga. Si logra eso, entonces el siguiente paso será natural. Eva no tomó el fruto en un acto de rebeldía espontánea, sino después de analizar las palabras de la serpiente, después de observar el árbol desde una perspectiva diferente. Génesis 3:6 revela el proceso de la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Lo que antes parecía peligroso ahora le parecía deseable. No porque el árbol hubiera cambiado, sino porque su percepción había sido manipulada. Cada mentira del enemigo opera de la misma manera. No viene con una declaración evidente, sino con una distorsión progresiva de la verdad. Su ataque no es inmediato, sino que se infiltra lentamente en la mente, cambiando la perspectiva poco a poco hasta que la persona ve lo malo como algo inofensivo y lo bueno como algo innecesario. Isaías 5:20 advierte sobre esta inversión de valores. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta es la esencia de toda mentira que el enemigo introduce. Una sustitución del orden divino por una versión distorsionada que parece razonable, que parece lógica, que parece aceptable. El engaño nunca se presenta como algo repulsivo, sino como algo atractivo. La tentación no tiene poder por sí misma, sino por la forma en que se presenta. Cuando Jesús fue llevado al desierto, el diablo no le ofreció algo abiertamente pecaminoso, sino algo que sonaba justificable. Mateo 4:3 describe la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No le sugirió robar, ni mentir, ni hacer daño a nadie, sino suplir su necesidad con su propio poder. La trampa no estaba en el acto, sino en la motivación. El enemigo nunca propondrá el pecado en su forma más obvia, sino que lo envolverá en un argumento que parezca válido. No dirá desobedece a Dios, sino hazlo a tu manera. No dirá abandona la fe, sino piensa por ti mismo. No dirá ignora la palabra, sino interpreta la escritura de acuerdo a tu realidad. Por eso, la única manera de resistir el engaño no es a través del razonamiento humano, sino de la verdad absoluta de Dios. Jesús no discutió con el diablo, no justificó su obediencia, no buscó una negociación, solo declaró la verdad. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4.
Toda mentira del enemigo busca una sola cosa: que la persona dependa de su propio entendimiento en lugar de confiar en Dios. Proverbios 3, 5 a 6 da la clave para no caer en este error. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No se trata de buscar respuestas dentro de uno mismo, ni de guiarse por sentimientos cambiantes, sino de permanecer firmes en la verdad revelada por Dios. La mayor estrategia del enemigo no es solo hacer que la gente crea mentiras, sino evitar que busquen la verdad. No necesita convencer a todos de que Dios no existe, solo necesita hacer que sean indiferentes a su existencia. No necesita hacer que la gente niegue la Escritura, solo necesita que la ignoren. La indiferencia es su arma más peligrosa porque no requiere un rechazo abierto, solo una distracción constante. 2 Corintios 4:4 explica su obra con precisión. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Su táctica no es solo mentir, sino cegar. La verdad de Dios está disponible para todos, pero no todos la buscan. El enemigo trabaja para que las preocupaciones de la vida ocupen la mente, para que la búsqueda de placer reemplace la búsqueda de Dios, para que el entretenimiento tome el lugar de la oración. Si logra que una persona esté demasiado ocupada para leer la palabra, demasiado cansada para orar, demasiado distraída para escuchar a Dios, entonces no necesita hacer nada más. No necesita que rechacen la fe, solo necesita que la descuiden. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Mateo 22:37. Pero el enemigo hará todo lo posible para dividir ese amor, para dispersarlo entre tantas otras cosas. Que termine diluido, que termine debilitado. Un corazón dividido es un corazón vulnerable, y un corazón vulnerable es un blanco fácil para el engaño. El plan de Dios es restaurar lo que el enemigo ha intentado destruir. Lo que el diablo ha contaminado con mentiras, Dios lo purifica con verdad. Lo que ha intentado oscurecer con confusión, Dios lo ilumina con su palabra. Lo que ha intentado debilitar con dudas, Dios lo fortalece con fe. Efesios 6:14 nos llama a estar firmes, ceñidos con la verdad como un cinturón. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla, de abrazarla, de hacerla parte de la identidad. El enemigo continuará presentando falsedades como verdades, continuará disfrazando la mentira de lógica, continuará intentando desviar el propósito de Dios con distracciones sutiles. Pero la verdad no cambia, la luz de Cristo no se apaga, la voz de Dios no deja de hablar. En Juan 8:32, Jesús lo dijo con claridad: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay engaño que pueda prevalecer ante la verdad revelada por Dios. La libertad no se encuentra en hacer lo que parece correcto a los propios ojos, sino en rendirse completamente a la voluntad de aquel que nunca ha mentido, que nunca ha cambiado, que nunca ha dejado de ser fiel. El enemigo ha perfeccionado su estrategia de engaño a lo largo del tiempo, infiltrando sus mentiras en la mente y el corazón de las personas hasta que éstas las aceptan como verdades. No necesita que el mundo lo adore abiertamente, solo necesita que las personas vivan bajo la influencia de sus mentiras sin darse cuenta. Cada distorsión que introduce busca un único propósito: alejar a la humanidad de Dios, debilitar la fe y sembrar confusión en aquellos que han sido llamados a caminar en la verdad. Su engaño no es siempre evidente, sino que muchas veces se presenta de manera sutil, disfrazado de razonamiento lógico, de aparente justicia o incluso de algo que parece inofensivo. En 2 Corintios 11:14 se advierte que el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Porque su método no es el ataque frontal, sino la manipulación. Desde el principio, su estrategia ha sido cuestionar la verdad de Dios y ofrecer una versión alternativa de la realidad. Así lo hizo en el huerto del Edén, cuando convenció a Eva de que Dios estaba reteniendo algo bueno. No le presentó el pecado como algo destructivo, sino como un camino hacia el conocimiento y el poder. Génesis 3, 4-5 muestra la manera en que alteró la percepción de la realidad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No le pidió que negara a Dios, solo que dudara de sus intenciones. Las mentiras más peligrosas no son aquellas que contradicen abiertamente la verdad, sino aquellas que la distorsionan lo suficiente como para hacerla irreconocible. El enemigo no intenta siempre eliminar la fe de una persona, sino contaminarla con engaños para hacerla inefectiva. Un corazón dividido entre la verdad y la falsedad es un terreno fértil para la confusión y la inestabilidad espiritual. Jesús dejó en claro que no se puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Porque la verdad no puede coexistir con la mentira. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo utilizó la misma escritura para intentar persuadirlo. Mateo 4:6 muestra su intento de manipulación. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El engaño no estaba en la cita, sino en la interpretación. Jesús respondió con la verdad completa, sin dejar espacio para el engaño. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. La palabra de Dios es la única defensa contra la distorsión, porque cuando se conoce en su totalidad, no puede ser manipulada. El enemigo trabaja para que las personas vean a Dios de manera distorsionada. Quiere que lo perciban como un juez cruel, como un ser distante o como alguien que no interviene en la vida de sus hijos. En Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo de Israel cayó en este engaño. Creyendo que Dios los había abandonado, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. No negaron la existencia de Dios, pero lo reemplazaron con una versión que podían controlar. Éxodo 32:8 muestra el resultado de su engaño. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La idolatría no siempre se presenta como la adoración de imágenes, sino como cualquier pensamiento que altera la verdadera naturaleza de Dios. Otra mentira recurrente es la de hacer creer que el pecado no tiene consecuencias. En Números 14, el pueblo de Israel se negó a entrar en la tierra prometida por temor a los gigantes que habitaban allí. No creyeron en la promesa de Dios, sino en la mentira de que su enemigo era más poderoso que él. Como resultado, vagaron en el desierto durante 40 años. Números 14:23 declara la sentencia sobre aquellos que no confiaron en Dios. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Cada acto de desobediencia tiene un efecto espiritual, porque la desobediencia es la consecuencia de haber creído en un engaño. El enemigo también trabaja para que las personas vivan en constante temor y preocupación. En 1 Reyes 19, Elías, después de haber visto el poder de Dios al derrotar a los profetas de Baal, cayó en el engaño del miedo. Creyó que su vida estaba en peligro y huyó al desierto, sintiéndose derrotado. 1 Reyes 19:4 muestra su desesperación.
Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. No era su realidad la que había cambiado, sino su percepción. Dios le mostró que no estaba solo y que su misión aún no había terminado. El enemigo intenta hacer que las personas olviden las victorias pasadas y solo vean los desafíos del presente, porque sabe que un corazón lleno de miedo es un corazón debilitado. Cada mentira que introduce tiene el propósito de desviar a las personas de su propósito divino. En Jueces 6, Gedeón se veía a sí mismo como el más débil de su familia, incapaz de hacer algo significativo. Pero cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. Dios no lo veía según sus debilidades, no, sino según su llamado. El enemigo intenta que las personas definan su identidad por sus fracasos y limitaciones, pero Dios las define por su propósito y su redención. La Escritura deja en claro que la única manera de resistir el engaño es permanecer firmes en la verdad. Efesios 6:14 instruye: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad no es solo conocimiento, sino un cimiento que sostiene toda la vida espiritual. Sin ella, cada ataque del enemigo tiene el potencial de desviar, debilitar y destruir. El engaño no es siempre evidente, pero siempre tiene el mismo propósito: alejar a la humanidad de Dios. En 2 Tesalonicenses 2, 10-11 se advierte sobre aquellos que rechazan la verdad y terminan atrapados en la mentira. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No se trata solo de conocer la verdad, sino de amarla, de abrazarla, de hacerla la base de cada pensamiento y cada decisión. Jesús no dejó dudas sobre la naturaleza de la verdad cuando dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda mentira del enemigo se desvanece ante la presencia de Cristo, porque la luz disipa las tinieblas. No hay argumento, no hay manipulación, no hay engaño que pueda sostenerse ante la verdad absoluta de Dios. La victoria sobre la mentira no se encuentra en la fuerza de voluntad ni en el razonamiento humano, sino en la rendición total a la palabra de Dios. Cuando la verdad es el fundamento, el enemigo no tiene poder, porque su única arma es el engaño. Y donde la verdad reina, la mentira no puede prevalecer. El enemigo no descansa en su afán de distorsionar la verdad, porque su poder no radica en la fuerza, sino en la sutileza del engaño. No necesita grilletes físicos para encadenar a las personas. Le basta con atarlas con pensamientos equivocados, con percepciones falsas, con dudas que parecen inofensivas. Su mayor estrategia ha sido siempre disfrazar la mentira con apariencia de verdad, porque sabe que un corazón engañado no buscará liberación si no reconoce que está atrapado. Jesús lo dejó claro en Juan 8:44 al describirlo como mentiroso y padre de mentira, señalando que no solo dice falsedades, sino que en su naturaleza misma no hay verdad. Desde el principio su táctica ha sido la misma: ofrecer una versión alterna de la realidad, un reflejo distorsionado que sustituya lo que Dios ha establecido. No busca confrontar la verdad abiertamente, sino envenenarla poco a poco, alterarla hasta que parezca razonable apartarse de ella. En el huerto del Edén no negó la existencia de Dios, ni desacreditó su mandato de manera explícita, solo sugirió que quizás no era completamente confiable. Génesis 3:1 muestra la astucia con la que sembró la primera duda. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Su pregunta
No era un ataque frontal, sino una insinuación. No exigió desobediencia. Solo invitó a reconsiderar lo que Dios había dicho. El enemigo entiende que el engaño más efectivo no es aquel que contradice abiertamente la verdad, sino el que la contamina lo suficiente como para hacerla irreconocible. Un poco de falsedad es suficiente para desviar completamente a una persona. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 24, diciendo que en los últimos tiempos surgirían falsos profetas que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No lo lograrán con mentiras evidentes, sino con distorsiones sutiles que se asemejan a la verdad. Cada una de sus mentiras tiene un mismo propósito: debilitar la confianza en Dios. Quiere que las personas duden de su amor, de su poder, de su fidelidad. Quiere que vean los mandamientos divinos como restricciones en lugar de protección. Que interpreten el pecado como una alternativa válida en lugar de una trampa mortal. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel se impacientó esperando a Moisés, no decidieron abandonar a Dios por completo, sino que crearon un becerro de oro y lo llamaron su Dios. No rechazaron la idea de adorarlo, solo la transformaron en algo que podían moldear y controlar. Éxodo 32:4 muestra su engaño. Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. La idolatría no siempre es un rechazo total a Dios. Muchas veces es una sustitución sutil de su verdadera identidad. El enemigo ha usado la misma táctica con la gracia, haciendo que muchos la interpreten como un permiso para pecar sin consecuencia. Pablo abordó este engaño en Romanos 6, 1-2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no anula la santidad, sino que la hace posible. Pero el enemigo intenta hacer creer que el pecado no tiene un costo real, que las advertencias de la Escritura son exageradas, que lo que Dios ha prohibido puede ser disfrutado sin temor. Su engaño no solo busca afectar la relación con Dios, sino también la percepción de uno mismo. Quiere que las personas se vean a través de la lente de sus fracasos, de sus debilidades, de sus errores. Gedeón se consideraba el menor en su familia, sin la capacidad de liderar, pero Dios lo llamó guerrero valiente. Jueces 6:12. El enemigo siempre intentará que las personas definan su identidad por lo que han hecho o por lo que les han dicho otros, en lugar de hacerlo por lo que Dios ha declarado sobre ellas. El miedo es otra de sus armas más efectivas. Quiere que las personas vean sus problemas como más grandes que las promesas de Dios, que duden de su protección y provisión. Cuando los espías fueron enviados a la tierra prometida, la mayoría regresó con un informe negativo, asegurando que no podrían vencer a los habitantes de la tierra. Números 13:33 refleja su mentalidad. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. No era la realidad lo que los detenía, sino la percepción que tenían de sí mismos. El enemigo trabaja para que las personas se sientan pequeñas ante sus problemas, para que olviden que Dios es más grande que cualquier obstáculo. El objetivo de sus mentiras es generar confusión. Quiere que las personas se pregunten si Dios realmente tiene el control, si su plan realmente es bueno, si su palabra realmente es confiable. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, lo que significa que cualquier pensamiento que produzca caos, duda y desesperanza no proviene de Él. Pero el enemigo intenta hacer que la confusión parezca normal, que la incertidumbre parezca parte de la vida cristiana. Jesús enfrentó el engaño con la verdad. Cada vez que fue tentado, respondió con la Escritura, porque la palabra de Dios es la única arma efectiva
contra la mentira. Efesios 6:17 la describe como la espada del Espíritu, porque no solo defiende, sino que destruye los argumentos falsos. No hay debate que pueda refutar la verdad divina. No hay manipulación que pueda sostenerse ante la luz de su palabra. El enemigo no puede obligar a nadie a creerle, solo puede influir en sus pensamientos. Es por eso que la renovación de la mente es esencial en la vida de fe. Romanos 12:2 instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación no ocurre por fuerza de voluntad, sino por el reemplazo de cada mentira con la verdad de Dios. Las mentiras del enemigo no son más fuertes que la verdad de Dios. No tienen el poder de prevalecer cuando son confrontadas con la Escritura. Santiago 4:7 da una promesa clara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que el enemigo podría huir, sino que lo hará. Su estrategia solo funciona cuando no es expuesta, pero en el momento en que la luz de la verdad brilla, su engaño pierde todo poder. Dios ha provisto todo lo necesario para vivir en la verdad. Su palabra es inmutable, su espíritu guía a toda verdad, su presencia es suficiente para sostener en medio de cualquier duda. Juan 8:32 declara la clave de la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay mentira que pueda resistir la verdad de Cristo, porque donde Él está, la oscuridad no puede permanecer. Cada pensamiento que se alinea con su palabra es un muro contra el engaño. Cada verdad que es abrazada es una fortaleza contra la manipulación del enemigo. No hay argumento que pueda prevalecer contra lo que Dios ha establecido. No hay distorsión que pueda alterar su promesa. No hay engaño que pueda resistir la luz de su verdad. Su palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y en ella se encuentra todo lo necesario para caminar en victoria. La mentira solo tiene poder donde la verdad no ha sido proclamada. Pero donde la verdad reina, el enemigo no tiene dominio. El enemigo ha construido su reino sobre una base inestable, porque todo lo que ofrece está sostenido por el engaño. Sus mentiras no tienen poder por sí mismas, solo afectan a quienes les dan autoridad en su mente y corazón. Sabe que la verdad de Dios es inquebrantable, eterna y absoluta, y que cuando alguien la abraza por completo, su control se desmorona. No puede cambiar la realidad establecida por Dios, pero puede trabajar para que las personas la perciban de manera errónea. Su estrategia es un espejismo que solo funciona en la oscuridad, porque en el momento en que la luz de la verdad brilla, su dominio desaparece. Las Escrituras revelan que el mundo entero está bajo la influencia del maligno y su sistema está diseñado para alejar a las personas de la verdad. No se trata de una batalla visible ni de una lucha física, sino de una guerra silenciosa que se libra en los pensamientos, en las emociones, en las decisiones diarias. Efesios 6:12 deja claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo no ataca con armas humanas, sino con ideologías, con filosofías que parecen inofensivas, con distracciones que desvinculan el corazón de Dios y lo sumergen en una realidad alterna, donde la verdad ya no es el centro. El verdadero peligro de sus mentiras no está en su agresividad, sino en su sutileza. No viene con una declaración abierta de rebelión, sino con argumentos que suenan razonables. Quiere que las personas piensen que su manera de ver la vida es lógica, que sus emociones son una brújula confiable
que su verdad personal es válida. No intenta imponer el caos de inmediato, sino hacerlo parecer normal, hacerlo parecer parte del crecimiento humano, de la evolución de la sociedad. Su engaño se infiltra en el pensamiento colectivo hasta que lo que antes se reconocía como falso empieza a parecer aceptable, hasta que lo que Dios estableció como absoluto empieza a verse como relativo. Su estrategia es paciente. No espera que una persona niegue la verdad de un día para otro, sino que tolera un proceso lento, una erosión progresiva que debilite la convicción hasta que la verdad ya no parezca tan clara. Quiere que la gente se canse de la lucha, que se rinda ante la fatiga mental y espiritual, que acepte la idea de que no tiene sentido resistir. Pero la palabra de Dios es firme y declara en Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La clave para vencer el engaño no está en la fuerza humana, sino en la perseverancia en la verdad. La manera más efectiva de destruir la mentira no es combatiéndola con argumentos humanos, sino reemplazándola con la verdad de Dios. No se puede luchar contra la oscuridad atacándola con las manos, sino encendiendo la luz. No se puede resistir el engaño con lógica terrenal, sino con la palabra viva que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, lo que significa que su poder no está en el conocimiento intelectual, sino en su capacidad de transformar, de exponer, de arrancar de raíz cualquier falsedad que haya echado cimientos en la mente. El enemigo teme a quienes conocen la verdad porque sabe que no puede controlarlo. Su autoridad solo existe donde la ignorancia le da lugar. Un creyente que está arraigado en la palabra es inmune a sus manipulaciones, porque cada pensamiento es filtrado a través del lente de la verdad. Cuando intentó engañar a Jesús en el desierto, no pudo prevalecer porque cada argumento que usó fue desmantelado con la Escritura. No hubo negociación, no hubo razonamiento humano, solo la autoridad de la verdad siendo proclamada. Mateo 4:10 registra la respuesta final de Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En ese momento el enemigo no tuvo otra opción que huir. Toda mentira tiene un propósito específico: alejar a la humanidad de su diseño original. El enemigo no solo quiere desviar a las personas individualmente, sino alterar la estructura de todo lo que Dios ha creado. Busca distorsionar sobre el concepto de familia, de identidad, de propósito, de moralidad. Quiere reescribir lo que Dios ha establecido como inamovible, para que la humanidad construya su existencia sobre arena en lugar de sobre la roca firme. Jesús advirtió en Mateo 7:26-27 sobre aquellos que edifican su vida sobre fundamentos inestables. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Todo lo que no está cimentado en la verdad de Dios, eventualmente se derrumbará. La victoria no se obtiene con resistencia pasiva, sino con una búsqueda activa de la verdad. No basta con evitar la mentira. Es necesario llenarse de la palabra hasta que cada área de la vida esté completamente alineada con ella. No es suficiente con rechazar el engaño si la verdad no está ocupando su lugar. Filipenses 4:8 da una instrucción clara sobre qué debe llenar la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cada pensamiento que no se ajusta a esta descripción es un terreno donde el enemigo puede operar. No hay mentira que tenga el poder de prevalecer contra la verdad de Dios. No hay engaño que pueda sostenerse cuando la luz de la palabra lo expone. No hay argumento del enemigo que pueda resistir cuando es confrontado con la voz del Creador. Su reino es un castillo de naipes que se derrumba ante el menor soplo de la verdad. No importa cuán elaborada sea su estrategia, cuán convincente parezca su argumento, cuán grande sea la confusión que intente sembrar, su final está escrito. Apocalipsis 20:10 declara su destino con certeza. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su poder es temporal, su derrota es inevitable. Dios ha dado a su pueblo todo lo necesario para caminar en la verdad. No ha dejado a nadie indefenso contra el engaño, sino que ha provisto su espíritu, su palabra y su presencia como un escudo contra toda artimaña del enemigo. Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Lo que significa que no hay necesidad de caminar en confusión ni de vivir bajo la sombra de la mentira. La verdad no es un concepto abstracto, sino una realidad viva y accesible para todo aquel que la busque. No hay engaño que pueda resistir a una mente renovada por la palabra de Dios. No hay oscuridad que pueda persistir cuando la luz de Cristo ha sido entronizada en el corazón. No hay manipulación del enemigo que tenga poder sobre aquel que ha hecho de la verdad su fundamento. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira no tiene dominio sobre aquel que ha sido liberado por la voz del Creador, porque donde está la verdad, el enemigo no tiene poder. Donde está la verdad, la confusión se disipa. Donde está la verdad, la victoria ya ha sido asegurada.